Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos este viernes 13 de febrero. Hoy tenemos con nosotros al padre Javier Luzón Peña. Él nos va a hablar acerca del tema naprotecnología versus procreación manipulada. Eso es acerca de qué es lo que la iglesia permite y qué es lo que la iglesia no permite acerca de la reproducción cuando una pareja no puede quedar en embarazo. ¿Cierto, padre? Muy bien, pues sí, sí, vamos a hablar de ese tema que es muy interesante y además que hay mucha gente que desconoce y es importante pues el darlo a conocer. Lo que vamos a hacer ante todo pues es encomendarnos al Espíritu Santo para que nos abra, como decía hoy la liturgia del día, pues el Señor tuvo que abrir el corazón de ese sordo y mudo, pues muchas veces somos sordos a la voz de Dios y mudos para proclamar sus maravillas, ¿no? Entonces, pues le pedimos al Señor que nos abra el corazón por medio de su Espíritu, que no endurezcamos el corazón. Como se nos va a recordar el próximo miércoles, que es el miércoles de ceniza. Y pues eso, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envíanos, Señor, tu Espíritu y seremos recreados y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que con la fuerza de este mismo Espíritu saboreemos las cosas rectas y gocemos de sus consuelos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Santa María, San José, ahora que estamos en estos 7 domingos de San José, el domingo pasado fue el segundo de estos domingos de San José, este próximo domingo ya será el tercero, ¿no? La Iglesia va contemplando pues esas escenas principales de la vida de San José, ¿no? Y pues eso, nos encomendamos también a San Miguel para que proteja esta transmisión de interferencias de satanistas y a San Gabriel para que se ocupe del aspecto de las comunicaciones. Pues bien, efectivamente es uno de los temas quizá más controvertidos, eh, es todo lo que se refiere a la familia, a la sexualidad, porque como advirtió la Virgen en Fátima, pues la última batalla de este proceso de apostasía progresiva que se dio respecto de la Iglesia por parte de los países que habían sido evangelizados a partir del escándalo que dieron los papas en el siglo XIV. Como saben, hubo durante 60 años, estuvieron viviendo fuera de su diócesis, lo cual claro, es terrible, ¿no? Porque es a lo que llevó la mundanidad. Cuando la Iglesia se convierte en una religión estatal, porque los emperadores Teodosio, Valentiniano y Graciano querían paz para el imperio y había división por las herejías entre los cristianos, pues lo que hicieron fue por decreto, es decir, sacaron un edicto de Tesalónica en el año 380, por el que decretaban que juntos populos, queremos que todos los pueblos pues proclamen la fe, que profesen la fe que predicó en Roma el apóstol Pedro, que es un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y entonces el que no sea de esta fe queda como relegado a ciudadano de segunda, ¿no? Bueno, pues eso que aparentemente puede parecer positivo, sin embargo, pues es muy negativo porque el Estado no tiene que meterse en los asuntos de la Iglesia y la gente tiene que tener total libertad para en el plano religioso. Y claro, pues eso tuvo sus consecuencias que se fueron agravando hasta llegar ya al colmo de los colmos, que es cuando los papas ceden a las presiones de los obispos franceses y se van a Aviñón.
Y entonces durante 60 años la cristiandad está con un papa en Aviñón, cuando el papa es el obispo de Roma, ¿eh? O de una de las sedes donde estuvo el obispo Pedro. O sea, cuando, por ejemplo, cuando Roma sea destruida, que lo dijo en Fátima la Virgen, ¿no? Como nos han revelado, el Papa que saldría de Roma lleno de cadáveres, destruida, y él mismo siendo abatido por los ataques de los enemigos, pues cuando Roma caiga, pues el Papa podrá poner su sede en cualquiera de las sedes petrinas, que son Jerusalén y Antioquía, que es donde estuvo Pedro. Lo lógico es que sea Jerusalén, ¿no? Cuando los judíos hayan reconocido a Cristo como su Mesías. Pero bueno, eso ya es otra cuestión. Lo cierto es que, eso, a partir de eso y luego del escándalo de 40 años con dos papas, incluso la fase final con tres papas, pues todo eso ocasionó primero el Renacimiento, que es un movimiento, una mentira, ¿no? Desde el punto de vista artístico. Mañana lo he puesto en mi canal de Telegram, habrá una conferencia en la parroquia de los Carmelitas del centro de Madrid, en Ayala, la calle Ayala, pues una conferencia sobre la gran mentira del Renacimiento por parte de Salvador Fernández, que es un escultor que ha estudiado el tema muy bien y que lo explica maravillosamente. Es el primer paso de la apostasía, meter al paganismo el ámbito del arte cristiano. Luego, pues Lutero, en 1517, rechaza la Iglesia. Luego, 200 años después, en 1717, se funda la primera logia masónica moderna. Y en 1917 la masonería rechaza a Cristo. Ahora la luz del mundo es Lucifer. Y finalmente el marxismo rechaza a Dios, 1717, el año de Fátima, ¿no? Y allí en Fátima la Virgen dijo que la última batalla sería en la familia, en la sexualidad. Y así fue. 50 años después, la Revolución del Mayo francés de 1968, que es cuando yo iba a entrar en la universidad, entré en el 69, todavía no me había alcanzado la vocación al sacerdocio, y aquello pues fue una invasión, una perversión de la sexualidad. ¿Por qué no hubo una capacidad, una fuerza suficiente para reaccionar ante esa podredumbre? Porque las convicciones morales en los países europeos que habían sido cristianos habían dependido solo de la moral, de la fe. Entonces, la fe decía que esto es pecado, pues esto es pecado. El por qué antropológicamente no se había estudiado apenas. Y entonces, ¿qué pasó cuando se pierde la unidad de fe, la unidad religiosa? Con Lutero, con Enrique VIII, el anglicanismo, con el calvinismo, con todas las familias de la Reforma, pues todas las comunidades de la Reforma, claro, ya no hay una fuerza, un sostén para esas convicciones morales en el ámbito sexual. Y entonces todo se desmorona. Y claro, no hubo esa fuerza. Esto lo destacó Pablo VI, San Pablo VI, en el Concilio Vaticano II. Él solía asistir a las reuniones, pero callaba, él no hablaba, no intervenía para dejar que la gente se expresara y la gente participara sinodalidad, ¿no? Participara en el concilio. Y pues, pero cuando llegaron al tema de la sexualidad, el Papa intervino y dijo, veo que no tenéis, le dijo a los obispos, la formación necesaria. No estáis maduros en este tema y por tanto no estáis en condiciones de sacar un documento que exprese la fe de la Iglesia bien argumentado, bien.
pues adecuada. Me voy a encargar yo como papa, me lo reservo como papa, voy a publicar 2 encíclicas, una sobre la castidad, la sexualidad en el celibato, los que vivimos una vida consagrada a Dios, en el celibato o en la vida religiosa, y la sexualidad en el matrimonio. Y así lo hizo. En el año 1967 sacó la encíclica Sacerdotalis Celibatus, y en el 68, un año después, que era 3 años después del concilio, el día de Santiago, el 25 de julio del año 68, sacó la Humane Vitae, en la que explicaba la indisociabilidad natural del aspecto unitivo y procreativo de la sexualidad. Es decir, una sexualidad a la que se le arrebata el aspecto procreativo es antinatural. Desde un punto de vista antropológico. Una sexualidad a la que se le arrebata el aspecto unitivo es antinatural, que es lo que sucede con la fecundación in vitro, la fabricación artificial de vidas humanas. Porque en los años 60, con las investigaciones científicas, se había conseguido separar la sexualidad de los hijos. Y era posible tener hijos sin sexo, la fecundación in vitro y otras diversas prácticas antinaturales. Y era posible tener hijos sin sexo, una sexualidad anticonceptiva. Los dos extremos contrarios eran totalmente opuestos al plan de Dios, a la naturaleza que nos ha dado, son inmorales, gravemente inmorales, porque son contrarios y atentan contra la dignidad del ser humano. Y es lo que vamos a desarrollar un poquito hoy, al hablar de la naprotecnología. La nanotecnología no es más que una de las maneras, o sea, al mismo tiempo que hubo científicos inmorales que se dedicaron pues, a fabricar la píldora del día después, la RU486 para provocar un aborto en el mes que se quiera del embarazo, que es un cañonazo hormonal que destruye al bebé, y a la madre, ha habido tantísimos problemas por la RU 486, etcétera, y también hubo científicos inmorales que, sin ética, ¿no?, que atentando contra el juramento hipocrático, pues que se dedicaron a investigar cómo fabricar vidas humanas en lugar de favorecer la procreación, la fecundación in vitro y transferencia de los embriones. Entonces, ese es el tema. Entonces, ante estas cosas, pues ha habido científicos que han investigado en el sentido contrario. Cómo favorecer a los esposos que en un momento determinado ven que no deben tener más hijos. Ayudarles a que puedan vivir su sexualidad naturalmente, pero sin procrear, y sin atentar contra el plan de Dios, contra la naturaleza humana y contra el bien de los hijos, sin recurrir al aborto, para tener una planificación familiar recta. Porque, claro, planificación familiar a base de cargarte a los hijos, pues vaya planificación, ¿no? Entonces, investigaron sobre cómo conocer los estados de fertilidad de la mujer para que el matrimonio, que tiene inteligencia y voluntad, inteligencia para conocerlo y voluntad para ajustar su sexualidad a ese conocimiento, puedan seguir viviendo su vida íntima de manera natural, evitando los encuentros sexuales en los momentos previsiblemente fértiles y manteniéndolos en los previsiblemente infértiles. Entonces, esos han investigado por ahí. ¿Quiénes? Pues hombre, desde ya en los tiempos antiguos, pues
pues había diversos métodos para el tema de la temperatura basal, que es en ayuno y reposo, antes de que la mujer se levante, se toma la temperatura. Cuando ha ovulado, tiene 0,2 grados más. Pero ya digo que tiene que ser en ayuno y en reposo. Ya pues habían investigado este alemán Naus y el japonés Ojino, el método Ojino, Ojino Naus, que era un método estadístico. Esto no era un método muy fiable porque para conocer los estados de fertilidad, porque es un método estadístico y las estadísticas pues fallan. Yo fui uno mi primera publicación en mi vida profesional, fue sobre esto, las encuestas y su fiabilidad. Está recogida en la página web, entre documentos, publicaciones y tal. Una investigación que realicé pues, para la asignatura de sociología cuando estaba haciendo la carrera de filosofía pura, ¿no? Bueno, pues ese era fallaba, ese sistema pues no era adecuado. Pero claro, ha cambiado mucho porque luego ya llegó un matrimonio que él en Billings se llama, y las mujeres en Estados Unidos adoptan el apellido del marido. Entonces el matrimonio Billings, ella es médico y él era ginecólogo. No sé si viven, porque estamos hablando de los años 60, y entonces no sé si han pasado 60 años, pues es posible que ya sean muy ancianitos o que hayan fallecido. Y pues, pero en fin, en los años 60, pues descubrieron ellos que la secreción cervical de la mujer tiene unas peculiaridades, es fluida, es transparente, es translúcida, cuando está fértil. Y es viscosa y es opaca cuando está infértil. Luego también se descubrió que la posición del útero en relación a la vagina cae cuando está infértil, mientras que se pone en línea con la vagina cuando está fértil, la mujer. Entonces, pues se fue estudiando todo esto y se fue descubriendo estos sistemas para, de una manera científica, porque todo esto es científico, pero natural, sin hacer nada artificial, poder conocer el estado de fertilidad y de infertilidad. Y esto sirve para dos cosas. Una, un matrimonio que tiene problemas de fertilidad, pues concentrar sus esfuerzos en el día de máxima fertilidad de la mujer, que es el día anterior a la ovulación. Con todos estos sistemas se sabe perfectamente cuándo va a ovular la mujer. Y segundo, sirve para favorecer la procreación y para espaciar los nacimientos cuando los esposos ven honestamente que ahora no debemos lanzarnos a por otro hijo por motivos de salud, motivos sociológicos, que no tenemos una casa en condiciones, motivos económicos, no contamos con recursos, motivos de los que sean, motivos que sean honestos, ¿no? Entonces, pues estos métodos favorecen. Luego, además, se han hecho algunos monitores que ayudan a conocer las hormonas, y entonces la luteohormona, hay monitores monoclonales, etcétera. Son distintos aparatitos que ayudan a asegurar, por así decirlo, para la gente que a lo mejor es un poquito agonía, ¿no? Y que dice que no sé si me he tomado bien la temperatura, tal. Bueno, pues con el monitor, pues el Blue Test, hay diversos sistemas que ayudan a conocer el estado de fertilidad, tanto para favorecer la procreación cuando hay dificultades, como para espaciar los nacimientos. Siempre de manera natural, respetando el plan de Dios y no recurriendo a algo que es gravísimo, que es la anticoncepción. Fíjense si es grave que en el Antiguo Testamento Dios mató a Onam. Saben que el pecado de onanismo es el pecado de la anticoncepción.
de diversas maneras, de manera mecánica, interrumpiendo el acto, de manera química, con pastillas tal, que además pueden ser abortivas, porque si falla el efecto anovulatorio, que no ovule, puede provocar el efecto antiimplantatorio, lo cual es un aborto en toda la línea. Entonces, esos métodos, que son tremendos, claro, porque son calificados como pecado de onanismo. Entonces, en la Biblia, Onam viene de Onam. Onam era uno de los hijos de Judá. Y entonces, el hijo mayor de Judá murió. Y la ley del levirato obligaba al segundo, que era Onam, a casarse con la mujer de su hermano para darle descendencia al hermano. Los hijos que tuviera no eran suyos, no iban a ser de su estirpe, iban a ser hijos de su hermano. Y él no quería y derramaba fuera. Y Dios lo mató por su conducta anticonceptiva. Es decir, en la Biblia se considera la anticoncepción como una postura muy grave, un pecado mortal de muerte, porque atenta contra lo más sagrado, en la responsabilidad más sagrada que Dios ha dado a los hombres, que es participar en su poder creador, ser procreadores, claro. Nosotros no hablamos de reproducción, porque no nos repetimos, porque el ser humano, además de corpóreo, es espiritual y el espíritu no se repite. Entonces es procreativo, pone las bases biológicas para que Dios infunda un alma espiritual, un principio vital. Y claro, eso es una responsabilidad súper sagrada. Y todo lo que atente contra eso, en sentido de buscar una procreación artificial o de buscar una anticoncepción, una sexualidad anticonceptiva, es un pecado grave, son pecados gravísimos. Y entonces, ya digo que ahí se ha ido investigando, y al mismo tiempo que las prácticas anticonceptivas se han divulgado, y además hay gente que desconoce su inmoralidad. Entonces yo lo que les aconsejo, yo me acuerdo cuando me ordené en el año 80, pues hasta el año 92 que salió el catecismo de la Iglesia Católica, pues era un problema, porque había sacerdotes que le decían a la gente: no, tú no te preocupes, tú ya has cumplido, has tenido 2 hijos y tal, ya lo que hagas, eso ya Dios te perdonará. Y claro, eso no es lo que estaba diciendo la Iglesia, eso no es lo que había enseñado Pablo VI, la Humane Vitae. Eso era un atentado muy grave contra la doctrina cristiana, ¿no? Y entonces, pero claro, había que explicarle a la gente. En el momento en que se publicó el catecismo, bastaba decirle a la gente: que tienes dudas, mira el número 2370 del catecismo, donde se explica las dos cosas, de que la anticoncepción y la procreación artificial, que es completamente inmoral. Son posturas nunca justificables. Dice, intrínsecamente inmorales. Intrínseco significa no hay ninguna circunstancia y ninguna motivación que pueda justificar la anticoncepción o la procreación artificial de vidas humanas, ¿no? Bueno, pues digo que en el sentido positivo, la ciencia, científicos honestos han trabajado mucho y ahora ha avanzado muchísimo todo esto, y la gente puede perfectamente, aprendiéndolo bien, estas cosas, incluso en momentos de trastornos premenopáusicos en que la mujer ya es muy regular y todo eso, puede saber perfectamente, aplicándose su test, ¿no?, de fertilidad, puede saber en qué estado se encuentra y puede vivir su paternidad o su maternidad de una manera responsable y recta, de una manera recta, cara a Dios y cara a los hijos que ya tienen, cara a la responsabilidad social, cara a todos muchos aspectos. Pues claro, ahora mismo que no hay natalidad, se valora mucho, ¿no? Para que haya recambio tiene que haber un 2,1 más o menos, un poquito más.
de natalidad. Claro, en los países occidentales, en España desde luego, eso es una calamidad, estamos en el uno y claro, y eso no hay recambio y no hay, que es lo que están aprovechando muchos países para descristianizar estos países, traer una inmigración que no es culturalmente compatible con el cristianismo. En lugar de favorecer pues que vengan personas del área hispana, nuestros hermanos hispanos, pues no, están trayendo gente del ámbito islámico que no se integran y que es una situación pues que perfectamente tiene una ingeniería social perfectamente programada para descristianizar Occidente, ¿no? Y destruirlo en su matriz cristiana, que es lo que al nuevo orden mundial le interesa. Entonces, bueno, pues digo que este es el punto que se ha investigado y dentro de esto está lo que se llama la naprotecnología. Es un nombre que a mí me parece bastante cutre, pero bueno, así lo han puesto, ¿no? Los que lo han sacado. Natural, procreación, tecnología. Tecnología para favorecer una procreación natural. ¿Esto qué significa? Pues que además de los métodos para observar y favorecer en los momentos de máxima fertilidad en el matrimonio, que es el momento de máxima fertilidad, es el día anterior a la ovulación de la mujer, pues no conformarse con eso. Pues claro, eso está muy bien para favorecerlo, pero ¿y si hay un problema que no es de baja fertilidad, sino que hay un problema de fertilidad que impide, pues que, porque uno de los dos cónyuges, pues tienen un problema? Y entonces, pues, ¿qué hacer? Pues claro, ahí entra la ciencia, la medicina, en qué estudia a los esposos y para averiguar cuál es la causa, eh, si es del varón, si es de la mujer, si es de los dos, y qué se puede hacer para ayudarles a que ellos sean los que procreen. No sustituirlos como hace la procreación artificial, que le fabrican el niño en laboratorio y luego se lo implantan a la mujer y con unos problemas de apego de vínculo tremendos y luego con unos riesgos para su vida gravísimos y para hasta el punto de que, claro, implantan varios embriones y resulta que, claro, ya cuentan con que varios de ellos van a morir en el proceso, porque es muy complicado sacar un niño in vitro adelante. Para que de uno salga adelante, tienen que haber muerto 4 o 5, al menos. Y luego se congelan y se utilizan para, en fin, para todo tipo de cosas lamentables. Bueno, pues este es el punto. ¿Cómo intervenir? No ya para espaciar los nacimientos, sino lo contrario, para favorecer una fertilidad que está resultando difícil. Pongo el ejemplo de una sobrina mía. Una sobrina, tengo varias sobrinas, unas de primer grado, otras de segundo grado, entonces no voy a especificar de quién se trata, pero se habían casado, no venían los hijos, y enseguida los médicos inmorales le propusieron, porque eso es un negociazo, o sea, le sacan el dinero a las parejas y además sin ningún índice, sin una probabilidad, no les prometen nada, bueno, hay mucho, puede salir, puede tal, no sé qué, en fin, una auténtica pena. Y no les cuentan los efectos psicológicos que producen, como muchos matrimonios luego se destruyen a cuenta de eso, como, en fin, que es una auténtica calamidad. Pero lo primero, enseguida les propusieron fecundación in vitro. Y esta y su marido les dijeron que nanay, que de eso nada, que ellos, pues, de eso nada. Y entonces se enteraron de la naprotecnología. Total, pues nada, que fueron los dos a que los médicos, un especialista, un ginecólogo, pues lo examinara a la mujer, tal, al marido, tal.
Y descubrieron pues, que ella tenía una bacteria que le impedía concebir. Le dieron un antibiótico y antes de 15 días quedó embarazada. Eso se llama naprotecnología. Intervención médica para investigar la causa de la infertilidad y ver cómo remediarla sin atentar contra la dignidad del acto conyugal, sustituyendo a los esposos o interfiriendo en ese acto conyugal, saltándose pasos del acto conyugal. Pues, por ejemplo, el acto conyugal, una de las cosas que tiene es que la mujer, la secreción cervical, tiene una red trabecular de un filtro eugenésico natural que atrapa los espermatozoides deficientes e impulsa a los espermatozoides defectuosos. Y claro, cuando se hacen las cosas mal, te saltas eso. ¿Por qué se dan tantos casos en la fecundación in vitro de embriones que han puesto 3 o 4? Y le dicen a la persona, va a haber que hacer reducción embrionaria porque vienen con problemas. Oiga, ¿cómo se da tanto problema? Porque son la fecundación natural, va a haber una estadística, es muchísimo menor. No es que esto, pues es porque se han saltado ese filtro eugenésico que tiene la mujer y como eso tantas cosas. Entonces, es importante que la naprotecnología lo que hace es estudiar y ver, pues como en el caso de mi sobrina, pues, o el caso de tantísimos casos, ¿no?, que se podrían contar. Yo cuento eso porque es muy cercano y es muy bonito, ¿no?, como inmediatamente supieron ser fieles a Dios en no prestarse a la propuesta supuestamente fácil, que luego es un calvario, luego es un auténtico calvario para los esposos, y el Señor los premió, pues haciendo que se descubriera enseguida el motivo de la infertilidad y ya está, ¿no? Y se solucionó el problema. Esa es la naprotecnología. Entonces, bueno, pues lo que he explicado pues es Natural Procreative Technology, es el nombre de tal, ¿no? A ver, aspectos, bueno, entonces, cosas que les recomiendo. Por una parte, el documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Donum Vitae, el don de la vida, sobre el respeto a la vida humana naciente, a esos embrioncillos que están surgiendo, que hay que respetarlos incondicionalmente, no se puede jugar con ellos, y a la dignidad de la procreación. Tiene una dignidad que no te la puedes saltar, tú no puedes saltarte la unión de los esposos. Luego, ese documento salió en los tiempos de Juan Pablo II. Luego hay un documento que sale en los tiempos de Benedicto XVI, que son la dignitas personae, la dignidad de la persona. Dignitas personae. Lo digo para que la gente se documente y diga, bueno, ¿y esto dónde lo dice la Iglesia? Pues como hay una ignorancia enciclopédica sobre estos temas, empezando por los sacerdotes, que no les han enseñado, que no es por culpa de ellos muchas veces, sino que no se lo han enseñado los seminarios. Es como lo del diablo, no les han hablado del combate contra las armas que Cristo ha dado a su iglesia para combatir a los demonios. Entonces hay gente que dice, es que estos curas, no, los curas no, esos curas no tienen la culpa. Esos curas han sido educados en una formación donde hay unas carencias en una serie de puntos perfectamente pensadas y perfectamente deliberadas. Porque el demonio se ha metido mucho dentro de la iglesia. Como dijo Pablo VI, que esto no lo digo yo, esto lo vio proféticamente León XIII, que fue cuando se desmayó, y luego mandó al despertarse, escribió la oración a San Miguel y mandó que se leyera, que se rezara al acabar cada misa. Y
Y luego Pablo VI lo declaró, que el humo de Satán salía por las rendijas de la iglesia, estaba dentro y se salía por las rendijas de la iglesia. O sea, dos documentos, o tres. La Humane Vitae, donde explica que no se puede disociar el aspecto unitivo y procreativo, y que eso forma parte de la fe, de la atracción viva de la iglesia, eso es irreformable, eso no se puede cambiar. Como el otro día en el Convivium, estábamos preparando antes de que se celebrara esta asamblea que se ha celebrado en Madrid, que han asistido 1.100, 1.200 sacerdotes de los 1.500 que hay en Madrid, pues ha sido muy bonita y estupenda, ¿no? Me gustó y bueno, pues tuvimos unas reuniones por años de ordenación previas para preparar. Y entonces, pues la mía, que son los curas que llevamos entre 40 y 50 años de sacerdotes, yo llevo 46, pues un sacerdote preguntó, oiga, no hemos metido en esta asamblea que tratar el tema de la ordenación de las mujeres. Y entonces el cardenal que estaba presidiendo intervino sobre la marcha. Digo, no lo hemos metido ni lo vamos a meter porque no nos gusta perder el tiempo, porque esto no lo podemos discutir. Si es que esto es una cosa de fe, esto lo instituyó Jesucristo. Jesucristo no llamó a mujeres y nosotros no podemos cambiar la iglesia. Zanjolán, se acabó la discusión. O sea, quedó súper claro, dijo el cardenal Cobo, que eso no era materia de... La Humane Vitae, la Donum Vitae de Pablo VI, la Donum Vitae de Juan Pablo II, la Dignitas Personae, Dignitas Personae de Benedicto XVI, sobre los criterios éticos acerca de las nuevas tecnologías biomédicas, que muchas tecnologías que han surgido desde que en el año 1995 se publicó la Carta de los Agentes de la Salud, y entonces se ha hecho una nueva carta teniendo en cuenta que han salido documentos relevantes, entre ellos el de la dignidad de la persona. Entonces, bueno, pues esto son ahí se va explicando que no se puede sustituir a los esposos, que el embrión tiene unos derechos que no se pueden saltar, que no hay derecho a tener un hijo. Hay derecho a poner las bases sobre las cuales, si Dios quiere, puede haber vida, pero no hay ningún derecho a un hijo. El derecho del hijo a ser respetado y a nacer en un matrimonio, en una pareja estable, que sea un matrimonio, comprometidos, etcétera, ¿no? El drama de los embriones, que esto es una de las tragedias. No sé si saben, salió el dato hace pocas semanas, que hay un número de abortos oficiales, pues luego están los químicos por pastillas, los efectos secundarios de la anticoncepción, que tiene un segundo efecto antiimplantatorio si falla el efecto anovulatorio, etc. Bueno, el DIU, esos no se contabilizan. Pero los oficiales, los contabilizados, los que se pueden medir, pues son un número determinado de millones al año. Bueno, pues el doble de esa cifra son los abortos que provoca la fecundación in vitro. Yo siempre digo, ¿cómo es posible que no le hayan explicado al presidente actual de Estados Unidos que el tipo es contrario al aborto y está haciendo una labor interesante y bonita y buena en favor de la vida? Sin embargo, no le han explicado que el que está en contrario al aborto, que la fecundación in vitro que él está promoviendo, pues provoca el doble de abortos que el aborto. O sea, que eso pues tiene su... Entonces, bueno, pues el drama de los... luego todos los principios, el de la unidad inseparable, del aspecto unitivo y procreativo. No cabe unión cerrada a la procreación, ni procreación sin haber, que no proceda de la unión de los esposos. Entonces, pues la diferencia entre la naprotecnología y la procreación manipulada es que el objetivo de la naprotecnología es tratar la patología que impide, la patología de salud que impide la fertilidad. Mientras que la procreación manipulada se salta el problema
y lo fabrica para obtener un bebé artificialmente. Luego, la naprotecnología fortalece y respeta el acto conyugal. La procreación manipulada, la fecundación in vitro, sustituye el acto por un técnico de laboratorio. La naprotecnología da lugar a una concepción natural en el útero. La fecundación in vitro manipula y el riesgo de congelación y el riesgo de muerte en las transferencias embrionarias que se van realizando. La naprotecnología es restaurativa y holística para la salud de la mujer. La procreación manipulada es invasiva y riesgosa, o sea, es muy arriesgada. Hay que recordar que el hijo es una persona, no es un derecho ni un producto, no es objeto de derechos, sino sujeto de derechos. Estoy resumiendo pues estos principios que el dignitas personae, pues que sale al paso de la reducción embrionaria, la criopreservación, la congelación de embriones, tratar a los embriones como un material biológico, que es una violación a su derecho a la vida, etcétera, ¿no? Bueno, la medicina es una ayuda, no es un reemplazo. No puedes atenta contra el juramento hipocrático y contra la dignidad humana, contra el plan de Dios, ¿no? Y sobre todo vamos, el plan de Dios, porque Dios quiere nuestro bien, la gloria de Dios es que el hombre viva, es la dignidad del hombre. Entonces, pues cuando se atenta contra esa dignidad, como argumentos centrales de estos tres documentos, lo Humanae Vitae, la Donum Vitae de Humanae Vitae Pablo VI, la Donum Vitae de Juan Pablo II y la Dignitas Personae de Benedicto XVI, son los siguientes. Humanae Vitae. El acto sexual tiene dos significados inseparables: unión y procreación. No podemos elegir uno rechazando el otro. La Donum Vitae. La vida humana debe nacer del abrazo de los padres. El técnico de laboratorio no debe ser quien dé la vida. La Dignitas Personae. El embrión es una persona con dignidad plena desde el primer instante de su concepción, no es un material biológico para experimentar o para hacer una selección, una reducción embrionaria. Entonces, la naprotecnología es esa buena medicina que sana a la persona, respeta el ministerio de la vida, respeta el embrión, mientras que la procreación manipulada, aunque busque un fin bueno, que es pues un bebé, utiliza medios que matan a otros muchos bebés y lesionan la dignidad del hijo y la integridad del matrimonio. No se puede, una cosa es la naprotecnología coopera a la vida, coopera al hijo para la procreación del hijo. La FIVET, la fecundación in vitro, sustituye a los esposos. La naprotecnología respeta la dignidad del engendrar, mientras que los otros lo que hacen no es engendrar, es producir un producto, una cosa, cosifica, prostituye a los embriones. Luego está el grave problema de los embriones sobrantes, ¿no? Que claro, que eso están ahí y que es un crimen, ¿no? Tener a vidas humanas que luego pues, o se les va a descongelar y dejar morir, o se les va a utilizar para experimentación, o va, esto es una tragedia, una auténtica tragedia. Bueno, yo creo que a ver, hay centros y organizaciones de naprotecnología en España. Por ejemplo, España es uno de los referentes europeos en esta ciencia. Está Fertilitas, que yo los conozco, estuve allí, los conocí porque me hicieron una entrevista los de ALADE3 en el chalet donde vive el empresario de Fertilitas, que tiene una sala muy bonita. Si han visto la entrevista que me hicieron los de ALADE3, el muchacho pues una sala muy bonita.
donde se puede hacer y suelen entrevistar ahí cuando vienen a Madrid. Son unos catalanes, un grupo de chavales catalanes que ya acabaron la carrera, muy jóvenes y que tienen un canal con mucha tirada. Fertilitas. Luego está la Asociación Española de Naprotecnología, Naprotec, que ofrece asesoría personalizada, deriva matrimonios con médicos certificados en ciudades como Madrid, Barcelona, Zaragoza, Alicante. La HM Fertility Center, un grupo hospitalario que integra la naprotecnología como una alternativa ética y natural dentro de sus servicios de fertilidad. O sea que esto es un avance, un logro, que ya haya en la red de hospitales HM, pues haya esto. En Latinoamérica, en México está la clínica NAPRO, que cuenta con especialistas certificados por el Instituto San Pablo VI y ofrece atención en Puebla y Ciudad de México, dos ciudades donde, gracias a Dios, estuve y que me encantaron en el año 2019, antes de la pandemia. En Argentina, el sanatorio Mater Dei ofrece un abordaje médico-quirúrgico restaurativo a través de telemedicina y consultas presenciales en Buenos Aires. Luego, la Universidad Católica de Santa Fe cuenta con profesionales que aplican esta técnica con un enfoque de medicina familiar y endocrinológica. En Colombia, la Universidad de La Sabana dispone de médicos certificados para atender pacientes bajo los fundamentos de la naprotecnología. Paraguay, el centro ICAR, o no sé cómo se pronuncia, ICARE, brinda atención integral para la mujer y el matrimonio a través de profesionales certificados. Luego, pues está el St. Paul, San Pablo VI Institute en Estados Unidos, que es el centro donde se originó la naprotecnología y según el modelo Crecto. Luego está el centro Yanna, en Filadelfia, Estados Unidos, especializado en restaurar la función fisiológica normal de los ciclos de fertilidad sin usar anticonceptivos. Porque eso lo hacen mucho los ginecólogos. Bueno, una persona tiene alteraciones, le dan anticonceptivos, no para que no tenga hijos, sino para regular el ciclo hormonal, y estos lo hacen de otra manera que no afecta a la salud de la mujer, ¿no? Luego hay diversos recursos informativos, el Omnes Magazine, que ofrece artículos profundos sobre la relación entre la naprotecnología y el magisterio de la Iglesia, especialmente sobre la Humanevite. Luego la Fertility Care Global, que es un portal oficial para localizar instructores del modelo Creighton en cualquier parte del mundo. Religión en Libertad es una agencia de noticias en España, publica noticias y testimonios actualizados sobre el impacto de estas técnicas en familias católicas. Entonces, bueno, como ven, pues ya he dicho en distintos sitios, si alguien tiene algún problema, que escriba al canal y para pedir referentes, porque hay Marisa y tienen pues eso, sus puntos de información, o sea, Denise y Marisa, pues tienen sus información sobre centros donde se puede acudir para el tema de la naprotecnología. Y aprovecho ya acabando, porque es tardísimo, me he alargado, ya disculparán, que están saliendo en los medios pues distintos vídeos de inteligencia artificial completamente falsos sobre el padre Fortea, el padre Carlos Spam, sobre un servidor. Entonces, yo quería decirles, a propósito de lo que a mí me afecta, es lo siguiente. Primero, yo no publico ningún vídeo en canales que no sean en mi canal de Telegram
o en tiempo de respuestas de YouTube. Luego están entrevistas que me han hecho Zavala, el de a la de tres y otras personas que me han hecho entrevistas puntuales. Pero eso no tiene duda ninguna, porque eso no admite manipulación, porque estás viendo al entrevistador, como es este programa, se está viendo a Marisa o a Denise y tal, y se me está viendo a mí, y ya está. Eso ahí no cabe en manipulación. Lo que sí hacen es que te sacan tu voz, te fabrican tal y te dicen unos disparates que si el padre Luzón ha dicho que un divorciado que se ha vuelto a unir, pues que hace muy bien y que no... ¿Pero qué están diciendo? O como me sacó una bruja en un país de Centroamérica que diciendo que era maestro de Reiki. Le puso una demanda, contraté un servicio profesional, le mandaron un burofax, inmediatamente desapareció el canal, desapareció el padre Luzón, maestro de Reiki, desapareció todo. Porque, claro, se asustó porque vio que era un delito muy grave, era una calumnia, un atentado contra la fama de un sacerdote que esté diciendo que está promoviendo el Reiki, ¿no? Que es una cosa diabólica. O sea que, no, eso no cabe. Pero entonces yo lo que les ruego es lo siguiente. Uno, que denuncien en el canal, TikTok, X, tal, Instagram, en YouTube, lo que sea, denuncien que hay una tecla para hacerlo, pues que es falso y que por favor que lo quiten. Y luego que me escriban a través del que sea, escribiendo a Marisa o a Denise, escribiendo a Zavala, escribiendo tal, que ya me lo harán llegar, o escribiendo a mi canal, que tengo, pues en mi canal, contacta, las6puertas.com, un apartado de contacta, escriben a uno de esos dos correos, un correo diciendo, este vídeo están sacando y tal y cual. Porque en el canal tenemos medios para favorecer que más gente lo denuncie. Entonces, por favor, que no se queden callados cuando ven que sale un señor hablando y diciendo unas cosas. No, yo no hago eso. Si no es mi canal de tiempo de respuestas, ese no soy yo. Si no es una entrevista que me hace una persona que da la cara, Marisa o Denise, José María Zavala, Luis, el chaval de a la de tres, tal, el que sea, el que me haya entrevistado, los de Tectón, que también me hicieron otra entrevista, pero ahí salen, o sea, si no es una entrevista donde sale el entrevistador y tal, eso es más falso que un Judas de plástico. Y por favor, denúncienlo, porque además hay algunos casos, por ejemplo, hay una bruja de República Dominicana que se dedicó a pedir dinero a la gente en mi nombre. Pues para que yo le ayude, le tengo que ponerle unas velitas, mándeme tantos dólares para que yo compre las velitas y lo ponga. Es canallesco. Entonces, bueno, ya me he encargado yo eso, el día de Todos los Santos, fui a la comisaría de policía aquí más cercana de mi zona y tal, que no querían atenderme porque querían irse a comer y entonces pues me dijeron que estaban muy ocupados, que tal, digo, mire, yo espero lo que haga falta, pero yo de aquí no me voy sin que ustedes, sin poner la denuncia, ¿no? Y ya pues me atendieron y tal, como es natural, pero porque era un día de fiesta, el día de Todos los Santos y les venía mal. Pero, pero esto, o sea, no se puede, o sea, por favor, denúncienlo ustedes en el medio, porque si lo hace mucha gente, lo quitarán. Y además le cancelarán el canal a la persona que lo hace, por ser una persona infamante, una persona delictiva, un delincuente. Y segundo, comuníquennoslo para que nosotros ampliemos ese efecto de denuncia y que no puedan y que vean que no les va a salir gratis, porque si hacen estas cosas, pues resulta que les van a cancelar el canal, como hace muchas veces YouTube o hace tal, pues y que no les compensa arriesgarse a eso. Bueno, pues yo he acabado y no sé si hay alguna pregunta, Marisa, pero ya es muy tarde, en fin.
Ok, solo hay aquí dos en YouTube, solo hay comentarios. Pero Denise, ¿gustas leer las que hay aquí, la que hay aquí en Zoom? Padre, María pregunta, padre, ¿puede ser que producto de la inseminación artificial nacen muchos bebés con autismo y otras patologías, ya que ese bebé es producto del pecado y no natural, de acuerdo al plan de Dios? ¿La inseminación artificial es tan grave como el aborto? No, son dos cosas distintas. Abortar es matar a una persona. La inseminación artificial es intentar una procreación por un método totalmente inmoral. Por tanto, son dos tipos de pecados, dos tipos de delitos completamente que es dispares. Uno es mucho más grave porque es cargarse a un niño. El otro es tratar de que nazca poniéndole el riesgo, como usted dice, que nacen con problemas. ¿Y de dónde vienen esos problemas? No es solo el pecado, que por supuesto el pecado te desprotege de los ataques del enemigo, ¿no? Sino que es que cuando tú te saltas los cauces naturales, Dios ha puesto unos filtros eugenésicos maravillosos que hacen que sea muy rara la enfermedad, la transmisión de una enfermedad. Entonces, cuando se realizan estas técnicas, pues inseminación artificial, se saltan esos filtros naturales. Y entonces, claro, pues se producen procreaciones con defectos de fábrica muy frecuentemente. Muy bien. Bueno, en YouTube solo hay comentarios de que gracias al equipo, gracias al padre Luzón por compartir la información, ah, ponen manitas y pues dan las gracias. Muchísimas gracias a todos por estar aquí con nosotros. Bueno, pues no sé si hay algo más que agregar. Denise, ¿tú no tienes alguna pregunta? Me habían hecho una pregunta, algo, pues no sé, padre, una persona preguntó si los niños que nacen por medio de inseminación artificial nacen con el soplo de Dios, que porque naturalmente Dios da el soplo de vida en el vientre de la madre, que si los niños que procrean fuera en laboratorio tienen las mismas gracias como si fuera nacido dentro del vientre de su madre. A ver, siempre que Dios ha hecho un pacto con los hombres, un pacto natural, que es que Ujú. cada vez que se den las bases biológicas para que pueda surgir un ser humano, él infunde un alma. El Bien. soplo de vida que dice usted es un principio vital, el alma, Ujú. directamente infundida por Dios. Si Exacto. en ese procedimiento de bases biológicas se están provocando pues defectos, enfermedades, etcétera, por haberlo hecho de una manera no natural, pues eso evidentemente estás provocando las enfermedades, enfermedades psicológicas, porque por ejemplo un problema muy importante en estas técnicas de manipulación de los embriones es el atentado contra el apego de vínculo. No sé si saben lo que es el apego de vínculo. El apego de vínculo es el apego, o sea, la dependencia del bebé respecto de la madre. Hay un vínculo indisociable, además a nivel bioquímica, a nivel hormonal, que el chaval, el bebé, deja en el cuerpo de la madre células suyas y viceversa, que quedan, bueno, entonces si esto te lo saltas, si atentas contra el apego de vínculo, pues luego vas a tener problemas de que ese chaval le falte cariño, le falte seguridad, le falte eh, autoestima, le falte que haya unos problemas luego cuando llega la adolescencia, cuando llega o antes, problemas psicológicos muy importantes, porque los bebés perciben neurohormonalmente todo el estado de la madre. Entonces, cuando tú te saltas pasos que son importantísimos para ese vínculo entre la madre y el hijo, que es fundamental para su identidad existencial, su identidad personal, pues todo eso va a provocar problemas. Luego está el problema moral, que también, el problema espiritual.
que cuando tú te saltas el plan de Dios, pues estás dando a los diablos autorización para influir en, en los primeros momentos de la vida de ese hijo. Exacto. Y entonces, de ahí puede pasar de todo, de todo. Pero es tú el que le estás dando, porque estás abriendo puertas con tu pecado gravísimo de atentar, de intentar una procreación contraria al plan de Dios. Sí. Entonces, pues Dios, o sea, tú estás abriendo, estás haciendo que ya no solo el pecado original, que eso lo tenemos todos, sino que luego a ese pecado original se le añadan a ese bebé pues multitud de problemas por las inmoralidades que se han cometido en su fabricación, porque no es una procreación fabricada y eso es una pena, que una persona sea fabricada como un objeto y no procreada de manera respetuosa. No sé si he respondido la pregunta. Yo creo que sí, se la respondió. Bueno, padre, pues muchas gracias. Están preguntando en YouTube si tienen tiempo para sacramentales, para bendecir sacramentales. Bueno, pues vamos a por la estola. Ok, corran todos por sus sacramentales, agua, aceite y sal, benditos y objetos piadosos que gusten que se les bendiga. Recuerden que esta bendición solo sirve en vivo y solo sirve para cosas que van a ser usadas bien. No sirve para nada que va a tener mal uso. Sí, que vaya gente de santería, brujos y tal, todo eso que ellos aprecian mucho el conseguir objetos exorcizados o bendecidos para luego hacerles un maleficio. Y eso no los bendigo. Oh Dios, que para la salvación del género humano hiciste del agua un gran sacramento, atiende propicio nuestras súplicas e infunde en este elemento la fuerza de tu bendición, para que esta criatura tuya, poniéndose al servicio de tus santos misterios, asuma la eficacia de la gracia divina para expulsar los demonios y curar las enfermedades, para que cualquier cosa perteneciente a los fieles que sea rociada con este agua quede liberada del mal, que no se instale en ella el espíritu maligno, se alejen todas las asechanzas del sutil enemigo, a fin de que tus fieles incólumes por la invocación de tu santo nombre se vean libres de todo su poder. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Te suplicamos humildemente, Dios Todopoderoso, que te dignes bendecir esta sal, del mismo modo que mandaste al profeta Eliseo arrojarla al agua para remediar su esterilidad. Te rogamos que allí donde se derrame esta mezcla de sal y agua, ahuyentado el poder del enemigo, seamos protegidos con la fuerza del Espíritu Santo. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Te exorcizo, criatura del aceite y todos los objetos piadosos que vayan a que deseen estas personas que se bendigan. En el nombre de Dios Padre Omnipotente, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que de ellos contiene. Que desaparezca y se aleje de estos objetos toda fuerza del adversario, toda acción de Satanás, toda presencia de almas de difuntos, condenados o errantes, toda influencia de brujos y personajes que se dedican a la brujería, para que nadie que tenga contacto con ellos pueda ser dañado en su alma o en sus cuerpos. En el nombre de Dios Padre Omnipotente, su Hijo Jesucristo y Señor nuestro, y del Espíritu Santo Paráclito, y en el amor de Jesucristo, que ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos y al mundo mediante el fuego. Amén. Dios omnipotente, delante de quien está con temor el ejército de los ángeles, dígnate mirar, bendecir y santificar este aceite con el que mandaste ungir a los enfermos, a fin de que una vez obtenida la salud, te diesen gracias a ti, Dios vivo y verdadero. Te rogamos que cuantos usen este aceite que bendecimos en tu nombre, queden libres de toda adversidad, todo dolor y todas las asechanzas del maligno, y asimismo no se vean heridos por la mordedura de la antigua serpiente, ya que los has redimido con la sangre de tu Hijo.
el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Dios omnipotente, dador de todos los bienes, te suplicamos que por la intercesión de los santos aquí representados infundas tu bendición sobre estos objetos piadosos a fin de que quienes los veneren, dedicándose a las buenas obras, merezcan conseguir la salud del alma y del cuerpo, la gracia de la santificación y todas las indulgencias que se nos otorgan, y por la ayuda de tu misericordia se esfuercen en evitar las asechanzas y engaños del enemigo y merezcan aparecer santos y limpios en tu presencia. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Bendigamos al Señor, demos gracias a Dios. Muchas gracias, Padre. Que tenga usted un muy bendecido fin de semana y un muy lindo Día de la Amistad mañana 14 de febrero. Lo vemos con todo el favor de Dios en el 13 de marzo con el tema La devoción a la Virgen de Satanudos. Muchísimas gracias, Padre. Muy bien, Dios los bendiga. Muchas Gracias, gracias. Padre. Adiós. Bueno, pues ahora pasamos a hacer las invitaciones a los siguientes eventos del apostolado. Queremos invitarlos a que nos acompañen. Este miércoles será la primera conferencia del Seminario de Cuaresma 2026. Está a cargo del padre Sergio Soler. La conferencia la grabamos porque el padre tiene unos compromisos el miércoles, entonces la estaremos compartiendo en Premier el miércoles y en todos los grupos del apostolado. El jueves, como todos los jueves, tendremos adoración al Santísimo a las 7:15 hora de la tarde de la Ciudad de México. Se transmite desde el Seminario Los Siervos del Divino Amor en Guadalajara, Jalisco. Y recordemos que durante la adoración al Santísimo se reza el Santo Rosario a San José. También recordemos que todos los días se comparte la Santa Misa en la mañana, también desde el Seminario Los Siervos del Divino Amor. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Que pasen todos un muy feliz Día de la Amistad mañana 14 de febrero y deseamos verlos que nos acompañen en todos los eventos del apostolado. Muchísimas gracias.